Bueno, vamos a iniciar con algo muy simple, ¿no? Primeramente, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son los insumos necesarios para iniciar con la planificación? Es muy importante que nosotros como maestros vayamos incursionando un poco más en lo que es la parte de la investigación, en la parte de leer, de informarnos y de utilizar de forma adecuada los instrumentos que tenemos al alcance, como son herramientas que el Ministerio de Educación pone a nuestro alcance a través de los diferentes medios. Entonces, dentro de esta planificación o para realizar la planificación microcurricular, nosotros tenemos que tomar en cuenta algunos elementos, considerando que hay particularidades y obviamente contextos mucho más factibles y otros menos agraciados también, que pueden necesitar un tratamiento muy particular y especializado. Entonces tenemos nosotros aquí dos elementos, que es el currículo priorizado y el currículo priorizado para la emergencia, ¿no? Estos elementos nos van a servir para nosotros ir contextualizando y adaptando nuestro aprendizaje a nuestra propia realidad. También tenemos las guías de los proyectos que nos están remitiendo en una forma continua. Tenemos ahora mismo para el proyecto 2 y obviamente como apoyo los textos de las diferentes asignaturas. Otro elemento importante, imprescindible, son estos, ¿no? El plan Aprendamos Juntos en Casa, la parte de los lineamientos del ámbito pedagógico curricular. Tenemos en la parte de Sierra Amazonía que fueron subidos justamente para que nosotros como docentes vayamos analizando y determinando algunos elementos importantes que debemos ir conociendo. Las recomendaciones para trabajar con las fichas pedagógicas que también están definidas y que nos dan algunas orientaciones de cómo trabajar o cómo realizar el trabajo interdisciplinar dentro de los proyectos y obviamente dentro de la misma planificación microcurricular. Otro elemento importante antes de empezar y lo que estamos viendo ahora mismo es estos elementos como son el instructivo de implementación de la educación abierta, en donde se define una carga horaria y que estaríamos trabajando con actividades autónomas, actividades asincrónicas y tutorías sincrónicas, ¿no? Entonces, dentro de esto, lo que se ha hecho y por parte del Ministerio a través de las fichas pedagógicas, se ha definido algunos elementos para el trabajo de las tutorías sincrónicas en el caso de que tuviéramos nosotros la oportunidad o la conectividad, se pueda trabajar con clases en línea. Para aquellos que no se puede hacer esto, obviamente se hará por los medios virtuales que hoy tenemos a la mano, dentro de las tutorías sincrónicas o asincrónicas y obviamente los trabajos que se están enviando y que obviamente eso es parte de la planificación, que deben estar planificados. Ahora, en algunos casos se está viendo que hay una problemática, ¿no? Al momento de realizar las cargas horarias y donde están de pronto manifestando que en los horarios, a veces en los horarios, como les cuento la experiencia nuestra, tomamos las tutorías sincrónicas para establecer horarios definidos para atender a los estudiantes por cualquiera de los medios. Y dentro de eso están las planificaciones, pero obviamente las actividades están planificadas con dirección en esta carga horaria. Definitivamente en esto tiene que constar las 30 horas pedagógicas del maestro, puesto que ese es lo que nos corresponde, ¿no? Ahora, ¿qué debe hacer el maestro dentro de la planificación microcurricular? Eso es fundamental. Primero, nosotros tenemos que leer y relacionar la planificación. Hoy por hoy tenemos ya una planificación que viene prediseñada por parte del Ministerio de Educación, que la vamos a ir analizando más adelante, y cómo contextualizar y hacer un poco de triangulación entre los elementos
tanto de la ficha pedagógica de los proyectos, como también del currículo priorizado o del currículo priorizado para la emergencia, que es el que se está trabajando ahora mismo. Luego de analizar todos los contenidos comparados, tenemos que obviamente adaptar esa planificación a nuestro contexto, contextualizar, porque no todos podemos tener los elementos que en la planificación prediseñada vienen ya definidos. ¿En dónde ubico la base de la planificación curricular? ¿Sí? Realmente esto ha sido un poco complejo para muchos compañeros y compañeras que en muchos de los casos encontrábamos ya planificaciones prediseñadas que nada más medio las arreglábamos para nuestro contexto, y empezar la planificación nos ha generado un tanto de conflicto. Pero en función de esta realidad, obviamente el Ministerio de Educación ahora nos ha dotado ya de la base de planificación ya elaborada. Entonces, cuando nosotros tenemos acá el proyecto, en donde está ahora el proyecto 2, en la parte de abajo están las recomendaciones de los docentes para trabajar esas fichas. En recursos 2, ¿no? En esta página encontramos nosotros la planificación ya prediseñada. Cuando nosotros abrimos aquí, obviamente nos da esta planificación, que es la base de planificación microcurricular que vamos a trabajar durante, en este caso en el proyecto 2, durante las 5 semanas. El proyecto 2 que nos habla de por un ambiente sano y una conciencia de la vida y su entorno. Entonces tenemos acá nosotros las actividades, obviamente los conceptos esenciales de las diferentes asignaturas, las destrezas, los indicadores de evaluación que son tomados a su vez del currículo priorizado. Me gustaría que vayamos un poco haciendo un análisis, si es que pueden observar. Tenemos la planificación prediseñada que viene del Ministerio, que es esta, que viene obviamente en un solo documento, que lo he tomado para hacer esta presentación. Está en Ciencias Naturales la organización de los seres vivos en una semana. Y si nosotros vamos acá, no sé si... Bueno, en esta parte nosotros tenemos que ver el currículo priorizado. Vienen en el currículo los contenidos. Entonces, si nosotros vamos a analizar y hacer una triangulación entre los contenidos del currículo priorizado que tenemos para la unidad 2, que es en todas las áreas, ¿no? Ahora vamos a ver la más cortita que está acá, Ciencias Naturales. En Ciencias Naturales viene 2 temas para esta segunda unidad, que son organización de los seres vivos y la reproducción sexual y asexual. Estos temas obviamente van a estar y están distribuidos en el proyecto en la semana, obviamente dentro de las 5 semanas del proyecto. Luego viene obviamente la parte de estudios sociales, viene matemáticas según la cantidad de horas que fueron distribuidas. Esta planificación está hecha para básica superior, ¿no? Y luego encontramos nosotros, me parece que es en la semana 5, ¿sí? La reproducción, el ciclo celular, y que nos habla de reproducción sexual y asexual. Considerando que esto tenemos nosotros que contextualizar, si bien está acá algunas estrategias definidas dentro del trabajo de acompañamiento que podemos nosotros hacer, realmente el maestro es quien va a generar la planificación y obviamente a contextualizar. Sí, acá vemos que leer, generar una lluvia de ideas. Pero en el caso de, por ejemplo, en el caso de estudiantes que no tienen conectividad, nosotros de esto tenemos que venir a contextualizar. Ya no pondríamos una generación de lluvia de ideas, sino más bien iríamos a la búsqueda de lo que hemos venido tratando en estos meses anteriores, de una estrategia que nos permita trabajar en forma autónoma a través de pronto el aprendizaje del aula invertida, que se puede trabajar con ellos, o a partir de un ciclo de preguntas
que luego de una lectura, como vemos acá, pero ya estaríamos omitiendo, obviamente, la lluvia de ideas, porque realmente si los estudiantes no tienen conectividad, no se podría hacer esa actividad. Siempre que vayamos a hacer la planificación, tenemos que mirar mucho la realidad de nuestro grupo y obviamente hacer actividades y tomar metodología y estrategias que nos permitan lograr que el estudiante adquiera lo que estamos trabajando, que son, en este caso, las destrezas, ¿no? Las destrezas, y obviamente también en función de los criterios de lo que vamos a evaluar. Acá está una de las destrezas. Aquí tenemos nosotros las destrezas de ciencias naturales y en muchos de los casos están ya desagregadas, pero al estar desagregadas aquí en esta planificación a una, digamos, una realidad que se podría generalizar. Nosotros no podemos generalizar esa realidad, por eso es importante la contextualización y leer con mucho detenimiento tanto las destrezas como los indicadores, de manera que podamos nosotros ver hasta dónde podemos llegar, qué podemos alcanzar con ese grupo de estudiantes, toda vez que las condiciones y las realidades son muy diversas en el trabajo de los estudiantes. Entonces, es fundamental ir haciendo una triangulación entre el contenido. Ahora ya nos llegaron los textos escolares. Eso significa, a veces nosotros nos ponemos en el hecho de que está en la unidad 1, estamos acá con el currículo priorizado en la unidad 2, estamos con la planificación de los proyectos en la unidad 2 y estamos buscando el contenido en el texto en la unidad 2, cosa que no ocurre así. Por lo que nosotros es importante que vayamos explorando y revisando muy bien los textos para ver en qué lugar encontramos eso o algo relacionado con eso. Tomemos en cuenta que esta planificación que viene del Ministerio de Educación, dada como una planificación de base, tiene que ir ya a ubicarse en el grado o en el curso al cual nosotros le estamos dirigiendo, ¿no? Si estamos en octavo, en este caso, ¿no? Estamos en octavo, o estamos en noveno, o estamos en décimo. Entonces, el grado de complejidad obviamente va a ir aumentando. Es fundamental que esta planificación, a su vez, sea más particularizada. Yo más adelante les voy a presentar más o menos cómo nosotros, obviamente con nuestra propia realidad, hemos establecido un esquema y se va trabajando en una situación de una planificación, si bien ya más direccionada hacia nuestros estudiantes, porque ellos no tienen, primero en muchos casos, todavía no han llegado libros de algunos cursos, entonces tenemos que obviamente utilizar otro tipo de materiales que nos permitan lograr que se desarrolle esta estrategia. En esta primera parte, en cuanto a lo que es la parte de contextualizar, esto es fundamental, quiero recalcar, de que esta planificación está en recursos 2 junto al proyecto y pues lo están llevando como la microplanificación de este proyecto, cómo se desarrollaría los contenidos que vamos a utilizar para hacer el proyecto 2. Entonces, eso es importante que nosotros vayamos uniendo estos tres elementos, porque a veces decimos, bueno, el proyecto es una cosa, la planificación es otra, o dentro de la planificación obviamente está el proyecto, y en esta planificación debemos hacer constar las actividades específicas, tanto de construcción del conocimiento, como también la parte de la construcción del proyecto, sí, como tal. Lo que hemos estado nosotros siempre sugiriendo es que tratemos de minimizar y no trabajar tanto con el hecho de emitir o remitir a los estudiantes la planificación directamente como viene del Ministerio de Educación, porque realmente los padres de familia no tienen la experticia para discernir el tipo de actividad que el estudiante va a hacer,
Y realmente, como les digo, esto está como una realidad pensada en los estudiantes que en ese caso tendrían conectividad y que tendrían todos los elementos de apoyo y también los medios para hacer consultas y otros tipos de elementos que está diseñado según este plan. Ahora mismo, bueno, quiero compartir. Dentro de la planificación microcurricular, de acuerdo a las realidades, tenemos algunos elementos fundamentales, ¿no? El nombre del proyecto en el cual se va a planificar, obviamente esto está dado en el proyecto directamente, lo que hacemos es coger, copiar y pegar. El objetivo lo copiamos de igual manera. ¿Por qué? Porque es un objetivo interdisciplinar. Sobre este objetivo se trabajarán todas las asignaturas. Entonces, esto va a hacer que se genere un trabajo conjunto en un solo fin, ¿no? Que es el objetivo en este caso, que los estudiantes comprendan los aspectos más relevantes que aborda la vida y su diversidad a partir del estudio de su origen, la importancia, los retos, los compromisos para mantener ambientes sostenibles y que aseguran la salud integral y la continuidad de la vida en sus diferentes formas, aplicando valores como la empatía y la comunicándose de manera oportuna. Los valores que se están trabajando de igual manera viene dado ya dentro de las guías de proyectos y se va a trabajar. Ahora, como les indicaba acá, la base de planificación ya depende mucho de las instituciones y de cómo éstas lo estén gestionando, cómo hayan orientado a sus estudiantes y realmente eso es tiene mucha apertura, ¿no? En ver qué elementos les resultará más fácil de entender y cómo se gestionará de mejor manera esa planificación microcurricular. Si bien la planificación del Ministerio de Educación tiene una estructura, como institución, nosotros donde yo trabajo, se ha definido esta estructura, que es un poco más simple, más sencilla, que se ha tomado elementos, obviamente, de la planificación propuesta por el Ministerio de Educación para ir trabajando. Ahora, para tratar de un poco justificar y también de tomar muy en cuenta lo que les presenté anteriormente, que era la parte del trabajo autónomo, del trabajo sincrónico, del trabajo asincrónico, que vienen definidas cuántas horas van a trabajar y vamos a trabajar dentro de esta fase y se justifique las 30 horas del trabajo del docente. Nosotros hemos creído pertinente de igual manera en esta planificación microcurricular hacer constar esas actividades de acuerdo a los tiempos, ¿no? Unas actividades de aprendizaje autónomo, que es lo que realizan los estudiantes, otras actividades de trabajo sincrónico en el caso de estudiantes con conectividad, ¿sí? Y unas actividades de trabajo asincrónico, ¿sí? Estamos entonces nosotros con esto cumpliendo con lo que está establecido en el cronograma o la distribución horaria que nosotros debemos justificar y trabajar dentro de nuestra jornada pedagógica. Entonces, con esto tenemos las 30 horas del docente justificados mediante estas actividades, también de acuerdo a cuántos días a la semana tenemos el aprendizaje sincrónico y obviamente la distribución a través de las fichas de las asignaturas de lengua y literatura, en este caso, ¿no? Tenemos para la unidad, la semana 9, las actividades en donde involucran los 3 elementos, que es el aprendizaje autónomo, el trabajo sincrónico y el trabajo asincrónico en la semana 9. En la semana 10, de igual manera, tenemos la temática tomada del currículo priorizado y las actividades que vamos a hacer dentro del trabajo autónomo, ¿sí? Que está la parte de la lectura con el proceso lector, el trabajo sincrónico y el trabajo asincrónico, ¿sí?
Y considerando que dentro de eso, obviamente, nosotros van a estar los indicadores de evaluación, que está acá, y qué actividad van a hacer como evaluación dentro de este proceso. Sí, eso es fundamental. Nosotros ponemos el indicador y cómo vamos a evaluar este indicador, qué es lo que va a hacer el estudiante, en este caso como tarea, ¿no? Que permita evaluar si el estudiante asimiló o no esta destreza que estamos trabajando a partir de este elemento. En este caso tenemos también la semana 11 de igual manera. Todos estos procesos se van trabajando de acuerdo, como les digo, a la distribución horaria que les presenté anteriormente, y dentro del trabajo también, obviamente, sin salirnos de lo que viene establecido en las fichas pedagógicas para este trabajo, ¿sí? Esto va contextualizando. ¿Por qué ponemos nosotros, por qué debemos contextualizar, a pesar que hay actividades que le hemos tomado de la ficha o de la planificación de base que viene del Ministerio de Educación? Pero nosotros lo que hacemos acá es poner la parte textual o del texto o del contenido científico en esta parte, porque esta misma planificación a su vez nos va a servir para elaborar la guía de actividades o la guía de tareas para nuestros estudiantes. Y obviamente hay estudiantes que no tienen conectividad, que no disponen de los textos escolares y que deben tener la información a la mano aquí, ¿sí? Entonces, esta parte de la planificación, nosotros la hemos realizado, la hemos contextualizado en función de esta realidad de acá de Joya de los Hachas, en donde realmente la mayoría, nosotros a veces tenemos estudiantes conectados que son de pronto de un curso que tiene 30 estudiantes, tenemos conectados 9. Entonces, una gran mayoría trabajan o por WhatsApp o a su vez con fichas que se imprimen a través de unas guías de tareas que las elaboramos de igual manera para entregarles directamente, para que no se confundan en enviarles de pronto la planificación a los estudiantes, que ellos realmente no tienen una experticia para gestionar este tipo de documentos, sino directamente lo que hacemos es enviar la guía de tareas en donde constan el contenido científico, las actividades a realizar y obviamente la tarea para evaluar los indicadores, ¿sí? Entonces, esta es una muestra del trabajo en sí, porque no es tanto, digamos, el conflicto ahora, ¿no? No tenemos conflicto en planificación. ¿Por qué? Porque ya tenemos la planificación de base que nos da el Ministerio de Educación. Entonces, en la planificación de base del Ministerio ya tenemos los objetivos, tenemos la destreza, o sea, los objetivos generales tenemos ya definidos, tenemos la destreza y tenemos todos los elementos que simplemente nosotros lo que nos corresponde, como les dije yo, es tomar la base de planificación que la institución haya definido. En el caso nuestro es de esta base de planificación institucional que no está 100% con los elementos que da el Ministerio de Educación. Ahora, dentro de esta planificación, obviamente, va a ir la planificación de adaptaciones curriculares, ¿sí? Para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Nosotros no la manejamos directamente aquí, como muchas instituciones la ponen acá abajo, porque realmente las adaptaciones no son adaptaciones generales, considerando que en un curso, por decir, tenemos 2 estudiantes con adaptación, pero la necesidad es diferente de cada uno de ellos. Por esa razón, habíamos decidido a nivel institucional realizar las planificaciones en otra base directamente, porque eso es más personalizado, la adaptación curricular que se hace, porque hay adaptaciones para estudiantes con necesidades educativas asociadas y otras que son no asociadas. Entonces, de acuerdo también al grado, es la adaptación. En muchas circunstancias, las adaptaciones son mínimas, que simplemente les hacemos un poco menos compleja la actividad, o a su vez, en el caso de estudiantes que tienen ya
grado 1 tienen que hacer adaptaciones directamente del nivel para el cual se está trabajando. Dentro de las recomendaciones, obviamente, para el padre de familia, se las hace constar también al final de cada uno, como lo establece en el instructivo y en la base de planificación del Ministerio de Educación. En este caso que en muchos habían tomado la base de planificación que dio el Ministerio de Educación para trabajarla en conjunto, ¿no? Y en una forma directa, porque al inicio solamente nos dieron el formato, pero a partir del proyecto 2 ya se subió inclusive la planificación que de esta, para que nosotros a partir de esta planificación que ya viene diseñada, simplemente hagamos una pequeña adaptación. Si como institución seleccionamos esta plantilla de planificación, lo que tenemos nada más que ir adecuando y adaptando a cada una de los contextos. Eso en esa parte, porque los objetivos ya vienen dados, como les dije, los conceptos que están en el currículo priorizado también están no se ha omitido ninguno, ¿no? Están en los proyectos, y en el caso de algunas asignaturas que sí se evidencia que no se ha tomado en cuenta algún contenido, eso lo vamos igual revisando e incluyendo dentro del trabajo, de pronto el trabajo asincrónico, como una actividad muy corta, no muy pequeña, como un juego que podemos usar a través de algún instrumento de gamificación para ese trabajo. Es fundamental, como les dijo también, ir trabajando en forma grupal. Ahora estos canales de comunicación nos permite poder hacer un documento compartido a través del Drive o del OneDrive e ir trabajando en una forma conjunta, especialmente los proyectos, ¿no? Es fundamental que vayamos sacando elementos que podamos luego enlazar y se pueda generar un proyecto. En el caso de básica no es tan complejo porque no llega a elaborarse un documento como tal, ¿no? Cosa que sí pasa en el bachillerato, que deben elaborar un informe del proyecto con toda la estructura que tiene un proyecto sencillo. Pero los estudiantes de básica superior obviamente tienen que hacer una exposición de todo lo realizado en las diferentes actividades de acuerdo a las asignaturas y a los aportes que se están dando. En esta unidad 2 y dentro del proyecto 2, como para orientación y contarles un poco la experiencia, nos habla de los retos y los compromisos para mantener ambientes saludables. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de ir planificando dentro de nuestra planificación microcurricular y dentro del proyecto es ponerles retos a los estudiantes. El reto de lengua y literatura, por decir, un reto para esta semana, escribir una poesía. Sí, que le invite a mantener un ambiente sostenible, ese es el reto, o una estrofa, ¿no?, de una poesía. En matemática, de igual manera. Entonces, a hacer retos en función de qué logramos o qué podemos hacer para mantener el ambiente sano a partir del conocimiento que se está trabajando. Entonces, esto en esa parte, acá en lo que hemos visto en la planificación que estamos analizando, que es dada por el Ministerio de Educación, realmente no ponen actividades muy concretas que se puedan armar al final el proyecto. Son actividades bastante, digamos, un poco, yo lo catalogaría como abstracto, ¿no? Actividades abstractas, más no actividades muy concretas, y sería más bien para nosotros hacer actividades concretas. Por ejemplo, si hablamos de estudios sociales, si hablábamos de las plantas y de la parte de la organización de los seres vivos y de la parte de la reproducción, entonces nosotros podemos fusionar las ciencias naturales con estudios sociales y trabajar sobre un árbol genealógico familiar. Ese es un reto, ¿no? Hacer un reto para que el estudiante construya un árbol genealógico de su familia, que se lleva a partir de una cuarta o quinta generación hacia atrás. Entonces, ir uniendo todos estos elementos, y obviamente eso tiene que estar dentro de la base de planificación.
¿sí? Y esta planificación nosotros la vamos siempre trabajando así. Trabajamos la planificación, como les dije, y les presento con todas las actividades y también con el contenido que el estudiante obviamente ahora no lo puede acceder porque no tienen conectividad muchos y no tienen acceso a fuentes de consulta, y pues el maestro le proporciona directamente el material para consulta y a su vez para que pueda desarrollar sus actividades. Entonces, eso podría yo orientar dentro de lo que es planificación. Existen múltiples elementos ahora para planificar. Yo he tenido la oportunidad también de participar en algunos cursos y también existe ya una página web en donde simplemente se va seleccionando los elementos y le sale la planificación reestructurada. Sí, eso un poco se puede hacer igual que lo que está acá en la planificación de base, pero obviamente esa planificación está diseñada para realidades diferentes y no se puede volver a digitar, sino solamente seleccionar actividades, seleccionar destrezas como tal, sin poder contextualizar y obviamente hacer algún tipo de adaptación. El trabajar, el crear o generar las redes de aprendizaje y las comunidades de aprendizaje que están hoy muy de moda y poder enlazarlos. Por decir, si queremos hacer una planificación y necesitamos un poco de orientación para un grado en particular, se puede generar una red y a través del Drive o a través del OneDrive crear un documento colaborativo y compartirlo, ¿no? Programar una cita, una sesión de 1 o 2 horas para trabajar, porque eso sí se demanda un poco más de tiempo, e ir trabajando en línea. Entonces se puede crear un documento colaborativo, como les digo, y trabajar en línea en donde todos puedan poner su aporte y obviamente quien esté ahí para orientar también lo pueda ir aportando, ir ajustando la planificación. Realmente, en mi experiencia acá en la unidad educativa donde trabajo, me ha funcionado mucho esto del trabajo por el Drive, porque nosotros tenemos documentos colaborativos en donde vamos construyendo entre todos, por decir todos los del subnivel, nos enlazamos y vamos construyendo este proceso, ¿sí? No sé si se puede ver, ojalá se pueda orientar en esta casa, en ese caso. Está compartiendo, dile la pantalla, sí. Ya, ¿sí se ve el OneDrive? Sí, sí se ve. Ya. En este caso les comento, ¿no? Lo que les decía, a través del OneDrive uno puede crear el documento. Entonces, ¿qué hace? Si a nivel institucional nosotros podemos crear directamente un canal para que todos puedan acceder a él, a ver y digitar los documentos. O a su vez, si queremos en una forma personal, simplemente creamos un documento en el Drive o lo subimos, una base de planificación como esta. Y aquí podemos interactuar muchas personas, ¿sí? Al momento de compartir, aquí hay una opción de compartir, ponemos el correo a quien queremos compartir o queremos que acceda al documento y en ese mismo documento se puede ir trabajando. Entonces, mire, por ejemplo, nosotros tenemos aquí una planificación dentro de los proyectos en donde está la maestra de lengua o las maestras de lengua entran a esta parte y trabajan su parte de lengua y literatura. La maestra, los maestros de matemáticas de igual manera trabajan su parte en matemática y van viendo qué hizo la compañera de lengua dentro del producto del proyecto para yo ver cómo le puedo enlazar yo con mi matemática y qué voy a hacer yo una actividad en matemática para aportar con el proyecto. De igual manera, en ciencias naturales entran las maestras y ven cómo
cómo aportarán o qué van a hacer para aportar en ese proyecto. Y le dan la sugerencia al estudiante. Obviamente el estudiante, si quiere hacer algo más llamativo, lo hará. Pero, por ejemplo, aquí lo que les contaba de estudios sociales, acá trabajó sobre el árbol genealógico de la familia en 4 generaciones atrás, que es lo que va a realizar en función de este conocimiento, que es la línea del tiempo. Están trabajando por acá, están trabajando en lo que, en este caso, de las diferencias celulares, de estructura celular, y están elaborando un cajón de compost, ¿no? O de abono orgánico. Y inglés igualmente hace su parte, y educación cultural y artística, la misma cosa, la educación física. Y al final, entre todos estos elementos producidos para el proyecto escolar, arman, puede ser un collage, una infografía o algún otro, un video, que es lo que presenta, ¿no? Es la exposición de todos estos insumos realizados en las diferentes áreas dentro del proyecto. Entonces, estos son los elementos que trabajamos nosotros. Y estas actividades que ustedes ven acá, que es netamente del proyecto, también están dentro de la planificación, no tan desarrolladas, porque acá en el proyecto obviamente les tienen que dar la dirección cómo armar su proyecto. Está trabajado ya en una forma, como les digo, contextualizar, porque sabemos que los estudiantes no tienen conectividad, entonces todos los elementos que ellos necesitan para consultar la base científica del proyecto están dados aquí en las diferentes asignaturas. Considerando que, como les dije, ellos nos llegan a elaborar el informe del proyecto, ¿sí? En cambio, en bachillerato es un poco más complejo, porque acá le damos base teórica para hacer la sustentación dentro de su proyecto. Entonces, yo lo que les invito es a explorar este tipo de entornos colaborativos, que se llaman, para poder planificar y de pronto tener un poco más de apertura y planificar de un grado específico, ¿no? Porque si nos ponemos a planificar acá de todo lo que es educación básica, sí se torna un poco más complejo. Y lo que les decía es simplemente el hecho de ir contextualizando, de ir dándole el grado de complejidad, tomando de las actividades que ya vienen dadas como base de planificación del Ministerio de Educación. Agradecerle a María Elena y a todos los compañeros de ILAM por estos espacios de aprendizaje que realmente son gratuitos y que de alguna manera en cada encuentro aprendemos, aunque sea algo mínimo, que nos ayuda a fortalecer el trabajo en aula, y obviamente dentro de eso va a permitir también ir mejorando nuestra práctica docente. Muchas gracias a todos y les deseo una excelente semana. Y María Elena también. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio de